Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 8 de enero de 2023. Y el día de hoy, o a lo largo de las últimas horas, la noticia más importante es este nuevo gran ataque que lanzó Rusia contra distintas regiones de Ucrania y sus repercusiones que vamos a comentar un poco después. Pero más allá de eso hay movimientos a lo largo del frente, hay avances tanto de Rusia como de Ucrania, así que hay buenas noticias para ambos bandos o malas noticias para ambos bandos, dependiendo de cómo lo quieran interpretar. Y vamos a pasar a comentar eso después. Pero, como acabo de abrir, me gustaría empezar con lo que fueron estos ataques. Y a lo largo de la noche de ayer acá en Latinoamérica, a lo largo de la madrugada en Ucrania y en Rusia, se comenzó a reportar el despegue de distintos aviones bombarderos Tupolev del ejército ruso, de la Fuerza Aérea Rusa, y que, como bien sabemos, siempre que estos despegan significa que un número importante de misiles atacará a Ucrania. Luego se estima que el número de estos bombarderos estratégicos subió por sobre los 10. También se reportó el vuelo de distintos aviones Sukhoi y de distintos MiGs. Recordemos que los MiGs o algunas variantes de los MiGs son los que pueden lanzar misiles Kinzhal, que son estos misiles hipersónicos que utiliza el ejército ruso. Y eventualmente vimos cómo todas las alarmas antiaéreas en cada región ucraniana se encendieron. Pero específicamente se habla de que 4 lugares fueron el foco de los ataques rusos contra Ucrania. El primero fue Khmelnytsky, este pueblo que se encuentra al oeste de Ucrania, ciudad que ha sido atacado constantemente. También se habla de impactos en Dnipropetrovsk y por último impactos en Zaporilla. Bueno, no por último porque el lugar más importante donde más se vieron ataques rusos, donde se utilizaron más misiles y donde estos misiles lograron alcanzar un mayor número de puntos fue en la región de Kharkov. Recordemos que Kharkov, desde que Ucrania comenzó a bombardear la región de Belgorod, esta región rusa, desde que comenzaron a bombardear esta región con artillería, los rusos han atacado constantemente Kharkov y el día de ayer o el día de hoy, siendo más precisos, ocurrió más de lo mismo. Se atacó la ciudad de Kharkov, pero también distintos pueblos fronterizos donde los rusos afirman haber atacado distintos puntos de infraestructura militar y de logística del ejército ucraniano. Y se vieron incluso misiles Kinzhal, misiles hipersónicos atacando distintos objetivos ucranianos. Y sé que esto siempre es difícil determinar cuál es el impacto de todos estos ataques, pero al parecer Ucrania tuvo enormes problemas en su labor de interceptar los distintos misiles lanzados por el ejército ruso. Y no lo digo yo, no lo dicen fuentes rusas, lo dice el mismo Ministerio de Defensa ucraniano, que, como bien sabemos, en mi opinión, por lo menos suelen exagerar la cantidad de misiles interceptados. Bueno, el día de hoy fue un poco distinto porque afirman solamente haber interceptado 18 de los más de 18 de los más de 50 misiles que lanzó el ejército ruso. Se habla de alrededor de un 35% de misiles derribados. Y lamentablemente, para términos de análisis, obviamente, como ha sido la constante en el último tiempo, lo que ha ocurrido es que no se han liberado muchos videos. Prácticamente no hay videos, además de ciertos videos donde se escuchan los ruidos de las explosiones, pero de los impactos en sí no hay nada prácticamente. Esto ya lleva unos meses porque, como bien sabemos, Ucrania está siendo muy dura con quienes difunden estos videos en las redes sociales dentro de Ucrania, y hay muchos castigos, incluso penales. Y de vez en cuando, siempre cuando yo comento esto, siempre llega alguien diciendo que estos videos no existen, que no hay, debido a que Ucrania intercepta todos los misiles, como dice el Ministerio de Defensa ucraniano, y que no hay una persecución legal para quienes difunden esos videos. Y bueno, es el mismo Ministerio de Defensa que publicó en su momento las distintas penas que hay por difundir estos videos, así que no es algo que me esté inventando. Y acá vemos cómo se está aplicando esta regla sin dudas, en mi opinión, porque el 65% de estos misiles, según
los mismos ministerios ucranianos lograron impactar el país, pero de igual manera no hay videos, así que si es que había... Por eso, responder a veces a responder ese argumento que sale de vez en cuando, que en mi opinión no tiene mucho fundamento. ¿Y cuál es la explicación que entrega Ucrania de por qué tuvo tantos problemas con interceptar estos misiles? Y la gran respuesta, que incluso va a sonar un poco, no sé si va a hacer mucho sentido lo que voy a decir, pero quizá exista la posibilidad de que Ucrania derribó más misiles de los que dice haber derribado. Y sé que me van a decir, pero ¿cómo? El Ministerio de Defensa ucraniano siempre exagera sus derribos, y claro, yo estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que ahora el enfoque ucraniano está siendo un poco distinto y están tratando de lograr otra cosa. ¿Y a qué me refiero específicamente? Bueno, me refiero a que Ucrania está tratando de presionar para que Estados Unidos y sus aliados occidentales le envíen más municiones antiaéreas. Y esto, déjenme explicar con qué tiene que ver. Hace un par de días comentamos distintos artículos que se iban liberando de que Estados Unidos iba a ser incapaz de enviar más misiles Patriot o proyectar más los envíos de misiles Patriot a Ucrania. Y como bien sabemos, los misiles Patriot han sido bien efectivos en lo que es cubrir o lograr que funcione la defensa antiaérea ucraniana. Y eso, obviamente, no tener más misiles para estos sistemas es una muy mala noticia para Ucrania. Entonces vemos cómo luego de reportar esta muy mala defensa antiaérea, la muy mala defensa del último día, estas autoridades ucranianas lo primero que dijeron fue: esto se debe a la escasez de misiles antiaéreos, así que necesitamos más misiles antiaéreos. Y a mí me llama mucho la atención porque hace como 3-4 días Ucrania, luego de un ataque, nuevamente afirmaba haber bajado más de un 90% de los misiles. Y claro, yo, por lo que tengo entendido, se hablaba de que esta escasez de municiones iba a ser algo más gradual, como lo ha sido la escasez de municiones de artillería, no algo de un día para otro. Entonces he visto que mismas fuentes rusas ponen en cuestión las cifras que acaba de entregar Ucrania, que quizá la cantidad de misiles derribados es un poco mayor, obviamente no un 90-95%, personalmente creo que nunca Ucrania ha podido derribar esa cantidad. Como les digo, los ministerios de defensa, tanto rusos como ucranianos, suelen exagerar este tipo de cosas, pero que estas mismas fuentes rusas dicen que es probable que el número de derribos no haya sido tan bajo como solamente un 35%, y que en parte la idea de liberar estas cifras es presionar a Occidente a enviar más municiones antiaéreas antes de que sea demasiado tarde. Y acá quiero pasar a comentar lo que puede ser un poco, quizá lo más importante sobre todo esto, y es la futura escasez de misiles antiaéreos que puede sufrir Ucrania. No creo que estén en ese punto crítico todavía, pero sí estamos viendo un avance hacia aquello. Y hemos visto como a lo largo del último año la situación de los depósitos de municiones antiaéreas que tiene Ucrania ha ido bajando, y prácticamente lo que hemos visto es que la cantidad de misiles utilizados por Ucrania se han concentrado simplemente en las ciudades. Ya los misiles antiaéreos ucranianos tienen una menor presencia en el frente, especialmente estos sistemas soviéticos como los S-300 o los Buk, que como veníamos comentando hace meses ya, desde incluso la primera mitad de 2023 ya prácticamente no tenían municiones, y lo que vimos es que luego los rusos cada vez podían utilizar más y más su fuerza aérea, y lo han hecho, y hemos visto como las bombas F-500 se están utilizando en prácticamente cada punto del frente, y gran parte de eso es por esta escasez de misiles que ha sufrido Ucrania a lo largo de mientras ha ido avanzando esta guerra. Pese a que no hay confirmación oficial, obviamente no hay comentarios oficiales de autoridades, lo que hemos visto es que todos los esfuerzos antiaéreos ucranianos se han centrado en las ciudades. Sistemas como los Patriot, los Iris-T se han localizado en estas ciudades y han trabajado en interceptar los misiles lanzados por Rusia contra estas zonas urbanas. Y lo que hemos visto es que eventualmente, tanto por reportes ucranianos como de la prensa occidental, obviamente, especialmente a raíz de los últimos ataques que ha lanzado Rusia, la disponibilidad de misiles ha ido bajando. Y como les digo, esto ya está siendo un problema, pero puede ser mucho peor a futuro, porque Rusia mantiene una producción importante de misiles, mientras que Ucrania no produce misiles antiaéreos.
o gran parte de los que produce, o sea, gran parte de los que necesita, especialmente para sistemas occidentales, vienen de Occidente, obviamente, y no hay una manera de mantenerse a la producción rusa, simplemente esperar que Estados Unidos, Alemania y el resto de Occidente envíen más y más, pero no lo están haciendo. Eso pone en riesgo todo lo que puede ser la infraestructura crítica ucraniana dentro de las ciudades, todo lo que son distintos puntos de abastecimiento de energía, abastecimiento de gas, que como bien sabemos durante el invierno son focos muy atractivos para el ejército ruso. Ya lo fueron durante el año pasado, este año no tanto, pero puede ser un flanco importante. Y más allá de todo eso, sabemos que Rusia está comprando una cantidad, no se puede determinar exactamente la cantidad, pero sí sabemos que están comprando un gran número de misiles norcoreanos, o sea, misiles del ejército norcoreano, lo cual le entrega aún más misiles a Rusia. Si es que estos misiles no pueden ser interceptados, bueno, quizá no sean los más precisos, pero van a tener un impacto. Entonces realmente todo el tema de la defensa antiaérea ucraniana es algo que puede deteriorarse pronto si es que Occidente no toma las decisiones necesarias para apoyar el esfuerzo de guerra ucraniano. Y por eso lo que comentan fuentes rusas, fuentes ucranianas y lo que creo yo personalmente, por eso estamos viendo este cambio en la tónica ucraniana en relación a todos estos ataques antiaéreos. Más allá de eso, en general, lo que comentan tanto fuentes rusas como ucranianas sobre estos ataques es que los objetivos parecen haber sido puntos de logística, puntos de infraestructura crítica y también algunos puntos de industria militar, de fabricación de equipo. No necesariamente bases ni tampoco almacenes de municiones, por lo que he visto tanto por comentarios del Ministerio de Defensa ucraniano y del Ministerio de Defensa ruso. Obviamente de vez en cuando el Ministerio de Defensa ucraniano libera información, un par de comentarios sobre ataques de puntos civiles, pero siempre que un bando es atacado, el bando ruso, el bando ucraniano, sabemos que lanzan este tipo de declaraciones y es difícil sin imágenes saber si es que estas son ciertas o no. Pero lo que he visto en algunas partes es que se exagera mucho el impacto de estos ataques y esto es más como una maratón, no es simplemente una carrera, no es que se lance un ataque para paralizar y aplastar a todo el ejército ucraniano. Son y van a seguir siendo un gran número de ataques que van a buscar exhaustar completamente los depósitos de municiones antiaéreas ucranianas para luego poder atacar con mayor éxito todos estos puntos de logística e infraestructura crítica. A la larga, esto puede tener un gran impacto para las fuerzas ucranianas o en los próximos meses, ya en 3-4 meses más podríamos ver un deterioro de la logística ucraniana, un deterioro de distintas piezas de su infraestructura, tanto militar como infraestructura crítica, y eso, infraestructura de producción militar específicamente, y eso puede tener repercusiones más a largo plazo, no de manera inmediata, pero sí en los próximos meses, si es que estos ataques se mantienen. Pero sin lugar a dudas hemos visto cómo Rusia está aumentando de manera drástica sus ataques contra Ucrania. En las últimas 2 semanas hemos visto más actividad que en los últimos 4 meses y hemos visto incluso un gran número de misiles Kinzhal, estos misiles hipersónicos que siempre son protagonistas en este tipo de ataques, pero que cada vez se ven en mayor cantidad y hay que ver qué puede lograr Ucrania para ir evitando estas consecuencias en futuros ataques. La opción más cercana es lograr que Estados Unidos y que Occidente, como iba comentando antes, den más municiones, pero eso también escapa de las manos de Ucrania y ya dependen de sus aliados occidentales. Y ya para cerrar este comentario sobre los ataques con misiles, quiero pasar a hablar sobre lo que tiene que ver con los avances en el frente en las últimas horas. Y esto es información del día de hoy y del día de ayer. Recordemos que a veces esta información se recibe con un poco de desfase y quiero pasar a hablar sobre 3 lugares. Quiero abrir con Novomikhailivka para luego pasar a hablar sobre Avdiivka y finalmente cerrar el video con todo lo que tiene que ver con el pueblo de Krinky. Sin perder más tiempo vamos a Novomikhailivka, este pueblo que se encuentra al sur de Marinka, donde Rusia había estado logrando un par de avances interesantes, donde tienen a los ucranianos en una situación bastante incómoda, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es que la posición o el estado de esta zona del frente está un poco estancado.
Y quiero pasar a comentar las últimas noticias, que son efectivamente que Ucrania ha empujado y ha sacado a las fuerzas rusas de la zona sur de Novomijailovka. Esto primero lo reportó Deep State UA, que es un mapa pro-ucraniano. Esta era la situación del 6 y esta era la situación del 7. Esto también fue reportado por mapas como el de Suryak Maps, que considero que es un mapa más neutral, donde vemos que efectivamente Ucrania logra recapturar ciertas posiciones al sur y que también que los rusos dejan una especie de zona gris. Y por último lo podemos ver también en la zona en el mapa de Divgen. Divgen es un mapa prorruso, un mapa ruso, y vemos que muestran lo mismo, muestran que los ucranianos han expulsado a las fuerzas rusas de la zona sur de Novomijailovka. Y lamentablemente no hay mucha información acerca de qué ocurrió acá, no hay mucha información ni de fuentes ucranianas ni de fuentes rusas, pero como podemos ver, fuentes rusas y ucranianas están de acuerdo en entregar la misma información de que efectivamente los rusos abandonaron posiciones en toda esta zona. Esto nos muestra alguna dificultad que ha tenido Rusia de vez en cuando, y es que lo hemos visto en distintos pueblos, en Spirne, por ejemplo, en Sinkivka. A veces pueden tener un pequeño pie en un pueblo, pero si es que los avances se paralizan o se estancan, lo que terminamos viendo es que eventualmente tienen que abandonar este pueblo o que los ucranianos los expulsan. Hay que ver cuál va a ser la próxima fase de la batalla por Novomijailovka. Todavía sabemos que los rusos mantienen ciertas posiciones en las periferias de Novomijailovka, en las periferias al este, y hay que ver si es que las mantienen o si es que son expulsados o si es que luego deciden presionar nuevamente contra Novomijailovka para así expulsar completamente a las fuerzas ucranianas, porque como bien sabemos, Novomijailovka está en una posición muy incómoda, hay presión desde el norte, desde el este y desde el sur, y también sabemos que Rusia está utilizando bombas F-500, municiones termobáricas, etcétera, etcétera. Como en el resto del frente, hay distintos elementos y distintas cosas de esta guerra del arsenal ruso que no han podido ser utilizados debido a las condiciones climáticas, a la escasa visibilidad, pero hay que ver cómo se desarrolla todo esto en las próximas semanas. Pasemos a la zona de Avdiivka, de manera más específica a Pervomaivsk, porque lo que hemos visto es que los rusos siguen presionando. Yo lo comenté hace un par de videos que los rusos iban a presionar acá directamente hacia el sur, tratando de cortar las posiciones ucranianas, y lo que hemos visto es que eso ha ocurrido y que eventualmente Ucrania ha abandonado ciertas posiciones. Y en el último tiempo, en los últimos días, lo que hemos visto es que esto se ha materializado en un par de avances rusos, nada muy profundo, pero nos muestra que efectivamente la presión que se está ejerciendo acá está teniendo un grado de éxito. Y por último me gustaría cerrar con lo que es la zona de Krinky, este pueblo que Ucrania ha mantenido, o parte de este pueblo todavía se mantiene bajo su control, pero cada vez se reducen más y más las posiciones ucranianas en Krinky. Y lo que hemos visto en el día de hoy, y acá lo voy a mostrar en el mapa de Divgen, es que los rusos han vuelto a avanzar un poquito en esta dirección, y esto también se muestra un poco en el mapa de Suryak Maps, y vemos cómo los ucranianos cada vez están bajo más presión en Krinky, la posición está cada vez más difícil de mantener, y hemos visto que los rusos siguen presionando las líneas de suministro de Krinky. Prácticamente todos los días se ven distintas imágenes de drones rusos impactando lanchas ucranianas, y lo hemos comentado en varias ocasiones. Las posiciones ucranianas en Krinky están en una situación crítica, hay pocas municiones, hay poca rotación de tropas, de vez en cuando hay, especialmente cuando se puede aprovechar ciertas condiciones como baja visibilidad para no ser el objetivo de ataques de drones, y eso se ha dado un poco en el último tiempo, pero aún así vemos que los ucranianos mantienen una presencia bien arraigada en esta zona. Ya van, creo que más unos 3-4 meses, algo así, desde que los ucranianos están en Krinky, y aún así hemos visto que los rusos, pese a que eventualmente yo creo que lo vamos a ver, todavía los rusos no logran expulsar a las fuerzas ucranianas. Pero acá vemos un nuevo avance, como lo estábamos comentando, es un avance pequeño, pero cada vez se reduce más y más la posición ucraniana en Krinky, y la interrogante que comenté hace varias semanas todavía se mantiene. ¿Qué va a pasar acá? ¿Los ucranianos van a seguir enviando tropas a Krinky
van a rotarlas fuera, van a retirarse de la zona. ¿Cómo se va a hacer esta retirada? Porque como lo hemos comentado, es difícil organizar una retirada en esta zona. Pero bueno, todo eso está por verse y todas esas interrogantes eventualmente se van a responder. De momento hay que ir viendo lo que ocurre día a día. Hace mucho que no veíamos un avance ruso en Krinky, pero también es que hace mucho que los rusos ya no están lanzando asaltos, simplemente tratan de agotar a las fuerzas ucranianas mediante el uso de artillería. Y imagínense lo que debe ser estar en esta zona como soldado, especialmente siendo del bando que tiene una desventaja en artillería, que prácticamente no tienes apoyo de artillería, despertarte todas las noches con el sonido de explosiones que pueden estar simplemente a unos metros de ti. Me imagino que eso debe ser simplemente algo, terrible, y sumado a todos los otros factores que hemos comentado, la falta de municiones, la falta de rotaciones, etcétera, etcétera. Hay que ver cómo, considerando todo eso, es impresionante hasta cierto punto que Ucrania todavía se mantenga en Krinky, pero bueno, veamos cómo evoluciona todo esto. Y ya para cerrar el video de hoy, hay que ir a esta zona entre Kharkov y Belgorod, porque en las últimas horas hay reportes de que Ucrania estaría atacando nuevamente la región de Belgorod con distintos tipos de misiles. Todavía no hay mayor información. El Ministerio de Defensa ruso dice que estos son MLRS Vampir o Vampire, pero la verdad es que todavía no se puede determinar, y se han liberado estas imágenes de ciertos misiles siendo interceptados en el aire, como se puede apreciar acá. Probablemente para mañana va a haber mayor información sobre lo que está ocurriendo acá, pero efectivamente todo indica que hay un nuevo ataque en la región de Belgorod, y me imagino que en las próximas horas vamos a saber más en profundidad que si es que hubo impactos, si es que fueron interceptados todos, etcétera, etcétera. Y eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos el día de mañana. Muchas gracias y adiós.